Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia que probablemente ustedes ya conozcan, ya lo habrán escuchado. Esto ha sido uno de los pocos temas en que incluso las personas que son más bien apolíticas se han interesado. Y esto, por supuesto, estoy hablando del retiro del 10% de los fondos de AFP que se votó hace poco en la Cámara de Diputados, en el Senado, y que ya como proyecto está aprobado y va a ser promulgado el día viernes. Es decir, justamente el día que está saliendo este video. Ahora vamos a ver el detalle en qué consiste este proyecto, en qué quedó, porque hay partes que se eliminaron, hay partes que se agregaron, y en la práctica hay que decir que hay una doble vertiente en esto. Por un lado, creo que el proyecto salió mejor de lo que muchos esperaban y elementos como este fondo colectivo que tanto criticábamos en este canal no se aprobaron en el Senado ni en la Cámara de Diputados, así que eso no es parte del proyecto de ley. Y haciendo un resumen rápido, el retiro va a ser en un plazo de un año, así que si uno es inteligente puede que no baje su pensión si es que lo vende no inmediatamente apenas se apruebe, sino posteriormente pasado un plazo. Además, es sobre el 10% con un monto mínimo y un monto máximo. Vemos la situación de que se le eximió el pago de impuestos y una serie de otros beneficios, a la vez que se eliminó este fondo colectivo que se quería imponer por el parte de sectores más estatistas de la sociedad. Entonces vamos a ver todos esos detalles. Y hay otro elemento que tiene que ver con algo que se rechazó, que da mucha información, que tiene que ver con respecto a la expropiación de las pensiones de los trabajadores, que no lo vamos a tocar en este video, sino que lo vamos a hablar específicamente en un video aparte porque da para mucho y por lo tanto no quisiera que se alargara demasiado este video y voy a hablarlo en un video separado. Pero veamos un poco el detalle de qué consiste este proyecto que se terminó aprobando. Como se puede ver aquí, se terminó aprobando este proyecto en la Cámara de Diputados y en el Senado. En el Senado justamente llegaron a un número lo suficiente para que no se pudiera hacer veto presidencial y en la Cámara de Diputados se aprobó con más de los 2/3 de los votos de la Cámara de Diputados las indicaciones hechas en el Senado. Ahora, la pregunta es, ¿cuál sería justamente el tema de las características en específico que tiene este proyecto? Y para eso vamos a ver exactamente lo que informó la Cámara de Diputados, que informa lo siguiente, y lo vamos a leer y después vamos a hacer un análisis. Con 116 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones, la Cámara aprueba el último trámite del proyecto iniciado en 3 mociones de diputados que permite el retiro del 10% de los fondos de AFP. El monto mínimo a retirar será 35 UF, es decir, 1 millón de pesos, y el monto máximo será equivalente a 150 UF, 4,3 millones de pesos aproximadamente. Si el 10% es menor a las 35 UF, 1 millón de pesos, los afiliados podrán retirar hasta dicho monto y en el caso de que el monto total acumulado en su cuenta de capitalización individual sea menor a 35 UF, se puede retirar la totalidad de los fondos. La ley permite el retiro de fondos a los afiliados del sistema privado de pensiones, incluidos los beneficiarios de una pensión de vejez, de invalidez o sobrevivencia. El retiro podrá hacerse en dos cuotas, la primera de 50% del monto en un plazo máximo de 10 días hábiles, luego de representar la solicitud ante la AFP. El 50% restante se entregará en un plazo máximo de 30 días hábiles a contar del desembolso anterior. Los fondos se transferirán a la cuenta 2 de la AFP o una cuenta bancaria del afiliado. La solicitud de retiro podrá hacerse hasta un año después de promulgada la ley, aunque se levante el estado de catástrofe. Eso se cambió porque originalmente era solo durante el estado de catástrofe, ya no es así, sino que ahora es un plazo de un año. Desde el momento que se promulga la ley, todos tienen un año para poder decir cuándo quieren retirar sus fondos. Y yo recomendaría, para que no les afecten sus fondos, que no lo retiren inmediatamente, sino que lo hagan en unos meses más. Porque si en el momento que se venden muchas acciones en la bolsa, donde están las FP, van a bajar las pensiones temporalmente, pero eso suele recuperarse con el tiempo, así que es mejor esperar unos meses para poder retirarlo en su mejor momento. Es un elemento importante. Los fondos retirados no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal, serán pagados en forma íntegra y no estarán afectos a comisiones o descuento alguno por parte de las AFP. Además, este dinero se considerará extraordinariamente intangible para todo efecto legal y no será objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa. En la práctica, eso es lo que consiste el proyecto y tiene ciertas cosas que no se agregaron, ciertas modificaciones. Estas son las modificaciones que se aprobaron con más detalle. Que los afiliados pueden hacer solicitud de los fondos hasta 365 días después de la publicación de la norma, porque originalmente era mientras durara el estado de catástrofe, ahora se da el plazo de un año. Me parece bien, aunque me encantaría que esto no fuera un plazo de un año, sino que esto fuera perpetuidad, porque al fin y al cabo
Este es el dinero de todos y cada uno de las personas, el dinero de los trabajadores, de los emprendedores, y por lo tanto deberían poder decidir cuándo quieren retirar el dinero, en cualquier momento de su vida. Es decisión de cada uno, dinero de cada uno, no de los políticos ni los corporativistas. Y también la entrega que se haga en 2 cuotas de hasta 75 UF, modificación también que se hizo en su momento, y que no se deben pagar impuestos por los dineros retirados. Porque recordemos que había una propuesta que se había implementado por la derecha chilena, en particular por Renovación Nacional, con apoyo de la UDI, que implementaba un impuesto relativamente alto al retiro de los fondos de AFP. Ahora, este retiro no está sujeto a impuestos, lo puede hacer usted en un plazo de un año, y yo aconsejo, para que usted no se vea afectado, no retirarlo inmediatamente, porque realmente va a recibir menos si lo hace así. Ahora, si usted está realmente desesperado, no le queda otra, es decisión de cada uno, pero yo insisto que si usted quiere recibir el mejor monto dentro de todo, debe esperar algunos meses para evitar que haya esta venta masiva que temporalmente siempre afecta el precio de las acciones, y por lo tanto con el tiempo ese precio no debería afectarse demasiado. Así que el consejo sería, si lo quiere retirar, retírelo, pero no lo haga inmediatamente, espere algunos meses para que usted no se vea afectado con este tema. Y esas son las modificaciones que se hicieron, pero, esto es un tema relevante, no se consideró, porque se rechazó, esto del Fondo Colectivo Solidario, que recordemos que era un fondo en el cual se estaba financiando con gasto estatal a través de emisión monetaria con el Banco Central, lo que genera inflación y perjudica al ciudadano común y corriente porque devalúa los ahorros de la gente y aumenta los precios de todos los productos, mala decisión. Y por otro lado, era financiado también por el empleador, lo que significaba otro impuesto a todos los negocios que están tratando de surgir, especialmente en este momento tan complejo en que como país vemos que hay muchos negocios quebrando, personas desempleadas. Es decir, mala idea en todos los sentidos. Y esto fue empujado en gran medida por la izquierda más dura y sectores más de izquierda en general, pero fue rechazado por los votos de la derecha en general junto a la centroizquierda, por lo cual este elemento se rechazó tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y ese fondo colectivo era uno de los elementos más negativos dentro del proyecto, y afortunadamente, y eso me sorprende gratamente, se rechazó en ambas cámaras, así que eso no se comienza a implementar. Eso es lo que consiste básicamente el proyecto, así que dentro de todo está relativamente bien. Lo malo del proyecto es algo que vamos a ver en un video posterior, que tiene que ver con un tema de la expropiación de los fondos de pensiones, con una indicación que lo vamos a ver con mucho más detalle en un video posterior que va a salir en la tarde de este día, pero que consiste en una indicación que decía que las pensiones, que los ahorros de los trabajadores, es decir, el dinero de todos y cada uno de ustedes, no podía ser expropiado por ninguna ley ni ninguna normativa que hicieran los políticos. Básicamente eso era lo que decía el artículo, y esto fue rechazado por una cantidad importante de senadores, por una mayoría de senadores. Lo que nos hace pensar en las palabras que dijo el senador Alejandro Navarro, donde decía que era peligroso que no se pudieran expropiar los ahorros de los trabajadores, recuerden eso, y también nos hace pensar un poco en cuál es la intención que quieren hacer a largo plazo. Ahora, eso no es muy popular, y yo he visto que dentro de los sectores del centro, de la izquierda y de la derecha, esta idea no entra mucho todavía, porque el argumento que se dio mucho, y yo considero que es un argumento correcto, es que este dinero es de los trabajadores, de todos y cada una de las personas. Entonces, argumentar una expropiación de los ahorros de la gente no es muy fácil implementarlo como una ley ahora, porque la mayoría de las personas está con la mentalidad de que ese dinero es suyo. Entonces es muy poco probable que se haga en el corto plazo. Se ha fortalecido un poco esa idea, pero no se sorprendan si eso cambia en el tiempo, porque es cosa que los medios empiecen a decir otra cosa y los políticos empiecen a manipular un poco, y tal vez tarde algunos años, pero eventualmente van a intentar cambiar esa percepción, como que este dinero no fuera de todos y cada uno de nosotros. Y viene la parte final para preguntarse si este proyecto finalmente va, porque muchos dirán, bueno, se aprobó en la Cámara de Diputados, se aprobó en el Senado, pero tal vez, para aquellos que quieren que se rechace, dirán que esto podría rechazarse en el Tribunal Constitucional, en primer lugar, o a través de un veto presidencial. Y en realidad ninguna de las dos cosas va a ocurrir, porque primero el gobierno de Sebastián Piñera dice que está en desacuerdo con el proyecto, pero que lo va a firmar y aprobar. Y originalmente había un grupo de senadores de la UDI, y en realidad de la derecha en general, de la derecha tradicional, que decían que iban a ir al Tribunal Constitucional para intentar votar el proyecto. Pero finalmente declararon que no va a ser así y no van a ir al Tribunal Constitucional. Así que la aprobación de este proyecto de ley es una cosa más bien definitiva, que va realmente sí o sí.
Y dentro de todo podríamos decir que salió una versión más o menos buena dentro de lo que era, porque se permite el 10%, no hay este fondo colectivo que tendría que pagarse con impuestos al trabajo y también inflación, eso ya no va. No va a estar sujeto a impuestos el retiro del 10%. Y tomando en cuenta todos esos elementos y que además ahora hay el plazo de un año, no debería necesariamente verse tan afectado en el corto plazo, porque si usted lo retira no inmediatamente, sino en unos meses más, usted no debería verse tan afectado por los retiros masivos y ventas de acciones. Ahora, sí o sí, yo recomiendo, y esto lo voy diciendo hace algún tiempo, de que usted retire ese dinero, porque ya hemos visto con la votación que se hizo y que vamos a ver en un video posteriormente, que hay un deseo importante de una parte no menor de los políticos de Chile que quieren robarse el dinero de los trabajadores porque quieren robarse las pensiones. Ahora, hay que entenderlos en su pensamiento. Ellos quieren hacer este tipo de cosas porque, bueno, es más dinero que ellos pueden manejar. Si un botín enorme, imagínense los millones y millones, los miles de millones de pesos que están ahorrados entre distintas personas y que los políticos tomen todo ese dinero. Es un botín muy, muy jugoso. Es por eso que tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista apoyaron esto, pero decían que no les gustaba como idea, porque ellos quieren eso. Y por otro lado tenemos aquellos tal vez la derecha que defienden por una mentalidad más corporativista que la gente no pueda tomar estas decisiones, y tomando en consideración que en el pasado hemos visto situaciones en que van modificando las FP cada vez empeorándolas. Recordemos todo el cambio de fondo A, B, C, D y E, que los plazos se van alargando, o esta idea de las pérdidas sobre los fondos de trabajadores, una serie de cosas que se establecen allí. Pero por eso yo insisto que la mejor opción es que usted retire, pero no inmediatamente, sino que espere algunos meses, pero que sí retire, porque claramente se nota una tendencia por parte del mundo político de querer robar esto. Y tomando en cuenta que eso ya ocurrió en Argentina en el año 2008 y que gran parte del mundo político chileno, tanto de Renovación Nacional como también de la izquierda chilena, usa a Argentina en mayor o menor medida como un referente político, yo creo que habría que preocuparse y ver lo que ocurrió en ese país, porque es probable que se intenta hacer lo mismo. Entonces le aconsejo retirar su dinero, que lo hagan unos meses más. Yo no creo que exista un sistema de AFP tal como lo conocemos en los próximos años. Me parece que es más bien inevitable que desaparezca. Y por lo tanto el consejo sería: saque su dinero, que no se lo robe un político, y úselo ya sea para invertirlo, para pagar sus deudas bancarias y no pagar intereses, o simplemente tal vez porque usted quiere hacer sus gastos de la vida diaria, que está con problemas por la situación compleja a nivel económico y sanitario que estamos viviendo. De todas maneras, más allá del elemento negativo en particular, diría que el proyecto salió bastante bueno en comparación a lo que era originalmente. Y vamos a ver el detalle más adelante de qué son las consecuencias que se dan. De todas maneras, es más o menos inevitable que las FP vayan terminando con el tiempo. Me parece que es el camino que este país está tomando, y eso es imparable. Pero lo bueno es que al menos un 10% de los ahorros de los trabajadores van a poder ser retirados. Y de todas maneras sería bueno no quedarse solo con un 10%, sino pensar que se necesita aún más. Lo correcto sería que las personas puedan retirar el 100% de sus ahorros, porque al fin y al cabo la lógica es la misma. Las personas tienen su dinero ahí y ellos tienen que poder decir qué hacer con su dinero. En Perú se hizo algo similar, y yo considero que se tiene que dar la autonomía a las personas para que tomen sus propias decisiones. Por un lado, porque es lo correcto, que cada trabajador pueda decidir qué hacer con su dinero, porque al fin y al cabo es su dinero, y si no se le lo están robando. Y por otro lado, porque los políticos tienen una sensación de gula sobre el dinero de la gente, quieren básicamente apropiarse de él. Entonces también es conveniente que las personas puedan quedarse con su dinero y no se lo robe un político. Porque más allá de las declaraciones de un político de un lado o de otro, lo que es constante en el mundo político siempre es la misma cosa: sus intereses personales, los intereses partidistas, y hacer promesas que no se cumplen y aumentar su propio poder. Porque lógico, están metidos en el Estado y por lo tanto quieren aumentar el poder que ellos manejan, porque ellos son y manejan el Estado. De todas maneras, recuerden que ustedes me pueden recomendar alguna noticia, algún tema abajo en los comentarios, y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.